¿Qué tal? Seguimos con esta introducción al uso del Linden Scripting Language. Y vamos a ver, para empezar, como uno de los modos mejores para empezar a usar scripts es reutilizar scripts ya existentes. Voy para eso a poner un pack con cientos de scripts full free para que practiques y te familiarices con el lenguaje. Es sin duda el mejor modo de introducirse en lenguajes de programación. Y para hacerlo más sencillo, he puesto aquí en el taller de Séptimo Continente un pack con 1500 scripts totalmente modificables. Así que podrás abrirlos, mirarlos, estudiarlos, modificarlos, redactarlos y lo que quieras. En mi experiencia me dice que es el mejor modo de dominar un lenguaje de programación, aunque antes hay que conocer la sintaxis, la estructura, los flujos y demás. El sistema es así de sencillo, como ya veíamos. Simplemente tenemos que crear un print y en la pestaña Content arrastrar desde el inventario cualquier script que queramos añadirle, y del mismo modo, también pulsando encima, botón derecho, podemos borrarlo. Como ya dijimos también, un objeto, un print, puede contener más de un script. Y simplemente con esto ya tenemos en nuestras manos mucho de la magia del scripting. Recuerda que puedes tener en un print script que no se ejecuten. Para ello, lo que tienes que hacer es editar el script y desmarcar donde pone running, con lo cual, aunque se mantiene el script en el print para usarlo en cualquier otro momento, no se ejecutará mientras no vuelvas a marcar el running. Si en un print tienes muchos scripts, puedes hacer también lo mismo seleccionándolo y desde Tools en More, aquí lo tenemos, configurar los scripts para que no se ejecuten en la selección o para que sí se ejecuten en la selección. De este modo puedes activar o desactivar múltiples scripts que estén en un mismo print o en un mismo objeto. Recuerda que cuando nos referimos a prints en un mismo objeto, puede ser que tengamos un objeto formado por muchos strings y tiene un print raíz, y ahí es donde tienen que estar los scripts que va a utilizar. Esta es una de las razones de la importancia del llamado print raíz, pero es muy importante, pero también tan sencillo como indicar que cuando enlazamos varios prints es simplemente el último de los que enlazamos. Y recuerda también que, como ocurre con los objetos, los scripts también tienen una serie de propiedades. Puedes acceder en el inventario o también desde el propio print en propiedades, y aquí, como vemos, podemos determinar el modo en el cual vamos a compartir aquellos que creamos, si puede modificarse, copiarse o venderse o regalarse por los nuevos propietarios, lo mismo que ya vimos en su momento para los objetos. Otro de los lugares donde hay mucha información, ya hablamos de ellos, son en los wikis dedicados al Linden Scripting Language. Vamos a ver cómo podemos utilizar el código que existe en esos sitios para introducirlo dentro de nuestras creaciones. Lo vemos. Vamos a usar uno de ellos, cualquiera valdría, incluso en cuanto a la estructura son muy similares. En este caso el de lslwiki.net. Aquí, como vemos, contamos con uno de los apartados, librería de scripts, pulsamos y aquí tenemos una lista de scripts que podemos utilizar. Vamos a usar uno de ellos, podríamos elegir cualquiera. Vamos a utilizar este texture switcher. Así que una vez que encontramos uno que queremos usar, pulsamos y se nos abre una nueva página en la que, como vemos, aquí tenemos el código que simplemente tenemos que seleccionar y copiarlo. Con el código copiado, volvemos a Second Life. Vamos a eliminar este script que teníamos aquí, aunque también podíamos copiarlo encima, pero bueno, por lo del nombre. Y pulsamos el nuevo script. Aquí nos aparece. Vamos a renombrarlo para empezar. Vamos a llamarle texture switcher, como se llama. Lo abrimos, aquí aparece el código por defecto, lo seleccionamos, control V o edición pegar, y ya tenemos el código del texture switcher completado. Pulsamos sobre salvar
y como siempre empieza el proceso, ya indica que lo ha compilado bien y ahora lo salva. Con esto ya tenemos el script, pero lo he hecho de un modo que se desaconseja y que puede llevarnos a que perdamos el script de modo muy sencillo. Lo he hecho justo así para que pienses un poco a qué puede deberse, qué es lo que hicimos mal, qué es lo que no deberíamos de haber hecho tal como lo hicimos aquí. Si quieres pensártelo un poco para el vídeo, porque yo voy a contestarlo ya inmediatamente, no vamos a poner vídeo para esperar. La contestación es que hemos creado el script en el propio print. Eso significa que si borramos este print, borramos también el script y lo perdemos porque no lo tenemos en el inventario. Así que una de las normas básicas en el trabajo con scripts es siempre crear los scripts en el inventario, y de este modo este es otro, no es el texture witcher que acabamos de crear, y de ese modo ya tenemos una copia en el inventario que no se va a perder. En este momento solamente tenemos la copia en el propio print. Es cierto que podemos guardar este print en el inventario, entonces ya lo tendríamos también el print y el script. Pero mejor tener siempre copias del script independientes de los prints para poder usar en cualquier sitio. Para crear del mismo modo el script en el inventario, recuerda que el trabajo con inventario es muy importante para moverse de modo fluido por Second Life. Yo, por ejemplo, tengo una carpeta llamada Mis Scripts que puedo encontrar rápidamente, y una vez que estoy en esa carpeta, pulsando con el botón derecho y pulsando en Nuevo Script, aquí lo vemos, en este caso ya lo tengo creado de antes, le llamé alternador texturas, en este caso vamos a poner texture switcher, y ahora hacemos exactamente lo mismo de antes, copiamos, salvamos, y ahora la diferencia, una vez salvado, ahora sí lo tenemos ya en el inventario y podremos usarlo las veces que queramos, y aunque el print donde lo usemos se pierda, no se pierde el script original que tendremos en el inventario. Este es un script que lo que hace es alternar entre distintas texturas, así que tenemos que ponerle alguna textura. Para ello vemos también, por ejemplo, usando el filtro para que nos muestre solo texturas, con lo cual ahora aquí ya de modo rápido podemos acceder a distintas texturas. Vamos a añadirle, por ejemplo, alguna de estas. Ya vemos cómo aparece. Y a continuación ya lo vemos funcionando en el print. Con el script que le hemos incluido. Seguro que si eres algo curioso y te gusta la programación, ya habrás abierto el script y habrás mirado lo que hace e intentado entender el código. Vamos justo ahora a dar un paso más y ver cómo llevar a cabo modificaciones en scripts ya existentes, que es otra de las muy buenas formas de aprender y de familiarizarse con un código. Así que abrimos el script y vamos a buscar la siguiente línea. Al ser un script corto podemos encontrarlo fácilmente simplemente buscándolo, pero recuerda que contamos con la posibilidad de búsqueda. En este caso queremos encontrar una función que es la función llSetTexture, y de este modo la encontramos más rápido, y también, aunque seguro que ya lo sabías, es el modo de poder encontrar rápidamente trozos de código en la mayor parte de los editores y páginas de programadores de texto, por ejemplo, también. Este trozo de código le dice a Second Life que configure la textura de todos los lados del cubo, referido por la variable que aquí aparece name,
y el valor all sides en mayúsculas, lo que significa que es una constante, un valor constante especial. En este contexto lo que indica es que se van a cambiar todas las caras del print, en este caso de un cubo. Pero en lugar de pasarle este valor constante, podemos pasarle un valor aleatorio entre 0 y 5 si se trata de un cubo, y así podremos hacer referencia a las 6 caras de ese cubo. Vamos a modificar el script para que cambie de modo aleatorio la textura de una cara de cada vez, en vez de cambiarlo en todos. Para hacerlo no podemos fijar un valor entero con código duro aquí escrito, sino que lo haremos utilizando una función llfrand que justo va a hacer eso. Así que seleccionamos esta línea completa y la sustituimos por esta otra que aquí vemos. Para los que no estéis acostumbrados a trabajar con código de programación, recordar que la sintaxis es imprescindible y que solo que falte una coma, que falten unas paréntesis que no se cierran, ya nos daría error. Así que comprueba que esté escrito exactamente como aquí vemos. Por si hay algún problema, incluiré el código completo, ya finalizado, como un archivo de texto junto con el vídeo tutorial para que lo compares. Esta función, llfrun, recuerda que en LinkedIn todas las funciones creadas empiezan por ll de Linden Labs o de Linden Language, da igual. Lo que hace esta función es que nos devuelve un valor aleatorio menor que 6, por lo tanto va a ser entre 0 y 5. Recuerda que en programación el 0 sí que existe y por tanto las 6 caras están numeradas de 0 a 5. 0 sería la cara superior y 5 la cara inferior. Este resultado aleatorio, con igual probabilidad de que salga cualquiera de esos 6 números, le es pasado a la función, igual que antes se hacía con la constante all sides. Ahora solo va a hacer referencia a una de las caras. Es también un ejemplo de función usada como argumento dentro de otra función, muy útil para crear procesos complejos y que se usa en muchas ocasiones. Y el resultado, por tanto, será que ahora va a cambiar solo una de las caras del cubo, su textura, en lugar de estar cambiando todas. Acabo cambios en cualquier script. Ahora, al salvarlo de nuevo, ahora también puedes pulsar aquí en Save, indicará para empezar, lo vuelve a compilar si la compilación es correcta. Si hubiera algún error, aparecería aquí el mensaje de error. Al estar correcto, compila y salva de nuevo y ya tendremos el script con las modificaciones. Veámoslo, por ejemplo, quitando estos paréntesis de cierre. Ahora mismo me voy para una clase, incluso tengo dos para elegir. Así que simplemente quitando estos paréntesis es ya un error de sintaxis. En cuanto pulsamos en salvar, observa cómo aparece aquí error. Nos indica la línea y la columna, lo que es de gran ayuda para depurar el código. Y ya no compila, ya que tenemos un error. Simplemente solucionando el problema, pulsamos de nuevo en salvar y observa cómo ahora ya lleva a cabo de nuevo la compilación, salva y ya tenemos nuestro script. Recuerda también siempre, aunque no siempre es necesario, sí siempre debe hacerse, pulsar en el reset. Y ahora tendremos que estar un rato mirándolo, porque de todas las caras del cubo solamente irá cambiando una de ellas cada cierto tiempo en lugar de hacerlo todas como hasta ahora. He cambiado las texturas porque eran muy similares las que teníamos y no se veía la diferencia, pero aquí ahora lo vemos también. La velocidad de cambio, que estaba en 30 segundos, la cambié a 2 para que podamos verlo como ahora van cambiando cada 2 segundos solo una de las caras del cubo.
Y vamos entonces al siguiente paso, que es cómo crear nuestros propios scripts. Y para crear un script en Second Life, para empezar hay que tener claro lo que son los estados, lo que son los eventos y lo que son las funciones. Para empezar es importante entender que en el LSL, vamos a llamarle así a partir de ahora, cada script puede tener varios estados. Por verlo en un ejemplo completo, que será uno de los primeros scripts que crearemos, una puerta puede tener un estado open y puede tener un estado close, cuando esté abierta o cuando esté cerrada. Podríamos aplicárselo a muchas otras cosas. Un coche puede estar aparcado, puede estar moviéndose hacia adelante, moviéndose hacia atrás, puede estar encendido pero parado. Cada uno de esos sería un estado al cual posteriormente le podríamos aplicar eventos y funciones. Los estados en ocasiones pueden ser muy útiles para estructurar un script y en otros casos pueden ser innecesarios. De entrada, lo que hay que tener claro es que el único estado obligatorio en todo script de LSL es el estado default. Este estado default es el estado inicial de todo script. Si no creamos más estados, el script se mantendrá siempre dentro de ese, que será el único. Es el estado en el que se encuentra cualquier script cuando está contenido dentro de un print, y cuando receamos ese print siempre estará en el estado default en un principio. Los estados son declarados dentro del script con esta sencilla sintaxis que aquí vemos. El nombre del estado con default no es necesario, con nosotros delante la palabra clave state y el nombre del estado, y entre llaves el contenido. En este ejemplo, como vemos, tenemos tres estados: el estado default, el obligatorio, y otros dos estados, el estado open y closed. El segundo de los elementos clave en la estructura de un script en LSL son los eventos o los manejadores de eventos. Los eventos son una de las partes clave prácticamente en todos los lenguajes orientados a objetos, y la mejor forma de definirlos es así: es que una parte de código se ejecuta cuando ocurre algo en concreto. En un mundo virtual como el de Second Life, esos eventos van a ocurrir siempre en interacciones entre avatares y objetos, o entre objetos unos con otros. Esos eventos funcionan como lo que se denomina en inglés los triggers, los disparadores. Cuando el evento ocurre, se dispara el código y se ejecuta ese trozo. Por ejemplo, señalando que un avatar interactúa con un objeto, que el avatar acaba de tocar al objeto, y entonces se ejecuta un trozo de código. El código que va a llevar a cabo esta acción es conocido como un manejador de eventos. Estos manejadores de eventos están siempre dentro de estados. Esto nos va a permitir muy fácilmente personalizar la respuesta basado en el estado actual del objeto. Volviendo a nuestro ejemplo anterior, y que será el primer script que creemos, si la puerta está en el estado de abierta y es tocada, entonces lo que tiene que hacer es cerrarse. Si la puerta está cerrada y es tocada, entonces tiene que abrirse. Así que ante el mismo evento, que es cuando se toca a la puerta, dependiendo del estado en el que se encuentre, la respuesta será distinta. Creo que con esto se entiende, aunque cuando vayamos creando scripts se verá más claro esta relación entre estados y eventos, y cómo los estados pueden ser muy útiles para tener distintas respuestas ante un mismo evento, en este caso cuando se toque la puerta. Va a depender si el estado es open o el estado es closed. Vemos aquí un resumen de algunas de las acciones que pueden hacer que se dispare un manejador de eventos. Por ejemplo, cuando un objeto se añade o se separa de un avatar, puede dar lugar a un evento. Cuando se cambian atributos de los objetos, cuando un objeto choca con algo o con el suelo, cuando un objeto recibe datos externos, o cuando recibe un email, un mensaje de chat, cuando recibe dinero,
Cuando creamos un objeto o cuando un objeto crea otro objeto, también puede desencadenar un manejador de eventos. Cuando un objeto detecta la presencia de un avatar o de otro objeto, cuando un objeto es tocado, uno de los más comunes, por un avatar, cuando un objeto entra o sale de un estado distinto, y otro también muy usado, cuando pasa cierto periodo de tiempo, usando los denominados timers. Como decíamos, estos manejadores de eventos son creados siempre dentro del alcance de un estado en particular. De este modo podemos tener una respuesta distinta para cada evento específico de cada estado. Vemos en el ejemplo de antes los tres estados, default, open y closed, y ahora cada uno de ellos tiene un manejador de eventos, que en este caso sería cuando se toca con touch start, y en cada uno de ellos, como vemos, siempre tienen que estar dentro de un estado. Podemos después utilizar distintas funciones para que lleven a cabo también distintas acciones, y de este modo estructurar de modo muy sencillo nuestro script. Vamos a terminar este video tutorial hablando de los tipos de datos que podemos utilizar en LSL. LSL puede almacenar 7 tipos diferentes de datos que vemos aquí en el idioma, en este caso del propio lenguaje de programación, aunque sea inglés, pero que realmente los pongo así, ya lo comenté en algún otro curso, porque son términos que vamos a tener que utilizar. Cuando creemos una variable, tendremos que indicar el tipo de dato que va a contener esa variable. Cuando demos parámetros para una función, tendremos que indicar los tipos de datos que van a ir en esos parámetros, y le vamos a tener que llamar integer, no entero, y float o no decimal. Así que mejor ya de entrada, aquí los tenemos, estos son los 7 tipos de datos que puede almacenar este lenguaje de programación: integers, floats, strings, kits, vectores, rotations y lists. Vamos a ver cada uno de ellos. Si ya has escrito código en otros lenguajes, probablemente estarás familiarizado con los integers, con los floats y con los strings. Si has estudiado matemáticas avanzadas, puede que conozcas lo que son los vectores y las rotaciones. Empezamos con los integers, que son simplemente números enteros, positivos o negativos. Vemos aquí algunos ejemplos: menos 100, 0 o 256. Serían ejemplo de tipo de datos integer. El siguiente, floats, que son los números decimales, de los que vemos también algún ejemplo: 123.3 o 0.0, que puede parecer que no tiene sentido para qué poner 0.0, pero si en una determinada función, por ejemplo, indicamos que se le va a pasar un float, un valor por lo tanto decimal, y después le pasamos 0, que es un entero, nos dará error porque no recibe el tipo de dato que está esperando. Son de estos detalles en programación que es imprescindible que entendamos. Así que float siempre es un número decimal, y también recordar, creo que no hará falta, que los decimales en programación, igual que en inglés, se usa el punto y no la coma como hacemos nosotros, así que un decimal es 123.3 o 0.0. Los strings, también muy comunes en todos los lenguajes de programación, son simplemente secuencias de caracteres que van entre comillas. El número de caracteres en LSL puede ser aquel que la memoria sea capaz de soportar. Aquí tenemos algunos ejemplos, siempre entre comillas: hola, 1, 2, 3, 4 o second life. Recordar que 1, 2, 3, 4 es distinto cuando es un string de cuando es un integer. Sería lo mismo que, por ejemplo, la diferencia entre un número de teléfono y un valor que vamos a utilizar para algún tipo de operación matemática. Para una operación matemática usaríamos un integer, para un número de teléfono un string. Así que entre 1, 2, 3, 4 y comillas 1, 2, 3, 4 es la diferencia entre un número en un integer y un string. Con los kits entramos ya en las claves, entramos en tipos de datos específicos de LSL y de Second Life. En este caso, cuando hablamos de una key, es un string, pero son especiales conocidos como GITs, o Globally Unique Identifiers,
que eso es algo así como el carnet de identidad para todo lo que existe en Second Life. Para los avatares, cada avatar tiene una key de este tipo, pero también todos los objetos tienen su propia key. Por ejemplo, si vamos al inventario y buscamos, aquí por ejemplo están las diapositivas que estoy utilizando ahora en la presentación, pues si pulsas sobre cualquiera de ellas y como ves aquí, copy asset UUID, con esto tendríamos un valor similar a este que vemos aquí, que es la clave única para esa textura y que en muchas ocasiones usaremos para referenciarlas en el código que escribamos. En cuanto a los vectores, están formados por tres valores de tipo float, decimales, llamados x, y z. Con los vectores podemos representar posiciones, direcciones, fuerzas, escalas, colores o algún tipo de rotación. Los vectores se inician con unos paréntesis angulares, aquí tenemos un ejemplo, seguido de tres floats separados por comas y los paréntesis angulares de cierre. Un rotation está formado por cuatro valores decimales y es el modo de especificar la rotación de un objeto dentro de un espacio tridimensional. Para ello hay que tener en cuenta lo que se denomina el quaternion para poder, aquí sería la forma, como vemos, simplemente aparece un float más. Para poder también tener en cuenta ese cuarto valor dentro del espacio tridimensional para las rotaciones. Y el último de los tipos de datos de LSL es list, que podríamos comparar con lo que son los arrays en otros lenguajes de programación, aunque con bastantes diferencias también. Sirve para contener una secuencia ordenada de valores, en ese sentido se parece. Pero aunque no puede contener otras listas, sí que puede contener cualquiera de los otros tipos de datos que hemos visto ahora. Así que dentro de una lista podemos tener, como vemos aquí, integers, strings o vectores, y como vemos siempre rodeados por corchetes que son los que indican el principio y el fin de una lista. Un ejemplo muy común de uso de lista es con las partículas que juegan un papel muy importante dentro de Second Life y que veremos en su momento, y que se crean a través de una función de la que se dice a veces que cuenta con 20 y pico argumentos. Lo cierto es que no es así, sino que se trata de una función que recibe los valores de una lista, y esa lista sí que tiene 20 y pico elementos, pero es una única lista que es a la que hay que darle los distintos valores. Las partículas juegan un papel muy importante en Second Life, son las que permiten que haya todo tipo de efectos especiales, movimiento, y que veremos en su momento. Vamos a dejar este video tutorial aquí. En el próximo hablaremos de variables y hablaremos de ese otro tercer elemento clave en la estructura de los scripts, que son las funciones, y ya empezaremos a crear nuestro primer script, que será un script para una puerta, en la que haremos no solo que se abra y se cierre, sino también que pueda decirse quién puede abrirla y quién puede cerrarla, y lo iremos ampliando y haciendo cada vez más complejo paso a paso para ver claramente todo esto que estamos hablando de la estructura. Esto será en el próximo, muy pronto espero. De momento acabamos. Os habló Aucas, nos vemos.